A continuación haremos la retroalimentación del texto número 5, un texto tomado de Jorge Luis Borges. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas, por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar con un plano del laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, palacio de los precisos cristales, por las místicas monedas de Ángel Silesio, por Schopenhauer, que acaso descifró el universo, por el fulgor del fuego, que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, por la caoba, el cedro y el sándalo, por el pan y la sal, por la espada y el arpa de los sajones, por el mar, que es un desierto resplandeciente, y una cifra de cosas que no sabemos y un epitafio de los vikingos, por el olor medicinal de los eucaliptos, por el lenguaje, que puede simular la sabiduría, por el olvido, que anula, o por la costumbre, que nos repite y nos confirma como un espejo, por la mañana, que nos depara la ilusión de un principio, por la noche, su tiniebla y su astronomía, por el valor y la felicidad de los otros, por la patria sentida en los jazmines, o en una vieja espada, por Whitman y Francisco de Asís, que ya escribieron el poema, por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás al último verso, y varía según los hombres, por Frances Haslam, que pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio, por los minutos que preceden al sueño, por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no enumero, por la música, misteriosa forma del tiempo. Como les decía, es un texto tomado de Jorge Luis Borges, y lo que tenemos acá es un texto narrativo, específicamente lírica. Cuando hablamos de lírica, hablamos básicamente de todo lo que tiene que ver con poesía. Recuerden que la poesía es un elemento, es una tipología dentro de los textos narrativos que nos permite desarrollar una serie de elementos a partir de diferentes herramientas lingüísticas que posee el escritor o el autor en este caso. La lírica también podemos encontrar diferentes tipos de poesía. Tenemos poesía romanesca, tenemos poesía medieval, tenemos poesía romántica. Podemos encontrar un número bastante, digámoslo de esta manera, abundante de diferentes tipos de poesía. Sin embargo, todos van a compartir una serie de elementos, como cuáles: las figuras literarias. Recuerden que acá podemos encontrar algunas figuras como el símil, la hipérbole, la metáfora, la metonimia. Tenemos varios elementos literarios que pueden conducir a este trabajo literario. También básicamente la lírica, en este caso la poesía, va a estar escrita en versos. Versos que de alguna manera pueden seguir ciertos cánones de la literatura, así como también pueden seguir unos cánones de libertad del autor, que digamos que es el caso de Jorge Luis Borges, quien se caracteriza no solamente por sus documentos muy trabajados en términos de los cánones, pero también por unos documentos muy libertarios, digámoslo de esa manera. Miremos cuáles son las preguntas que nos propone el documento. Pregunta número 28. En la expresión "por el fulgor del fuego", que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, la palabra subrayada expresa una relación de casualidad entre las dos ideas independientes. Si decimos que las ideas son independientes, ninguna tendría que ver con la otra. Por el fulgor del fuego, que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo. Nosotros no podríamos simplemente separar la oración "por el fulgor del fuego" y dejarla libre, sin ningún tipo de relación con la siguiente oración, que es "ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo". Es decir, que nuestra segunda oración sí tiene que ser de alguna manera dependiente de la anterior, porque lo que está haciendo es una descripción de más, está dándonos una información de más. Por el fulgor de fuego que ningún ser humano puede mirar. Ese ningún ser humano va a ser una característica de ese fuego, por lo que ambas oraciones son dependientes.
Podemos descartar en ese orden de ideas tanto la A como la C, que nos plantean ideas totalmente independientes. Ahora, teniendo ideas dependientes, vamos a mirar qué es lo que nos queda. B, de comparación entre dos ideas dependientes, o D, de unión entre dos ideas dependientes. Esta parte particular relativa, el que va a ser un trabajo de unión entre dos ideas independientes. En ningún momento se está comparando lo que ningún ser humano puede mirar sino un sombra antiguo con el fulgor de fuego, sino que al contrario se está haciendo una unión de estas dos ideas que la una depende de la otra. Miremos nuestra pregunta número 29. Cuando en el texto se plantea que el mar es el epitafio de los vikingos, el autor expresa: A. Los epitafios sobre el mar los escribieron los vikingos. B. En el mar murieron muchos de los valientes vikingos. C. Los vikingos les escribieron muchos epitafios al mar. D. En el mar se escribieron los epitafios más famosos. La A podemos descartarla porque dentro del documento, dentro de la poesía como tal, dentro de este texto lírico, no tenemos los elementos para llegar a determinar que los epitafios sobre el mar los escribieron los vikingos. Estaríamos simplemente reduciendo y haciendo esa especificidad, no dando cabida a ningún tipo de generalidad frente a los epitafios sobre el mar, por lo que podemos descartarla. La C. Los vikingos le escribieron muchos epitafios al mar. Es muy similar a la A. La diferencia es que los epitafios del mar sobre el mar los escribieron los vikingos y los vikingos les escribieron muchos epitafios al mar. Son bastante similares, la diferencia radica básicamente en este adverbio muchos. D. En el mar se escribieron los epitafios más famosos. Muy seguramente el tema del mar es un elemento bastante recurrente en la literatura. Es bastante importante debido a toda la iconografía, todo el simbolismo que este recrea. Sin embargo, no podemos llegar a decir que los epitafios más famosos fueron en función del mar, por lo que nuestra respuesta, la que nos quedaría como correcta, tiene que ser: en el mar murieron muchos de los valientes vikingos. La B. Miremos la pregunta 30. Cuando Borges cita en el texto autores de la literatura universal, lo hace con la intención de A. Mostrar su amplio conocimiento y erudición. B. Enseñarle al lector la importancia de la lectura. C. Revelar lo literario como un don del universo. Y D. Señalar a los autores que hay que leer y conocer. ¿Cuáles son esos grandes autores que nos cita Borges en este poema? Aquí tenemos algunos que son claves. Nos dicta a Walt Whitman, nos dicta Francisco de Asís, nos habla de Ulises, nos habla de Helena del caballo de Troya, nos habla de Schopenhauer, el filósofo. Entonces son varios autores que de alguna manera tienen una importancia válida dentro del desarrollo del documento. Pero miremos entonces cuál es esa intención de Borges en su documento. Mostrar su amplio conocimiento y erudición no tendría ningún sentido que simplemente nos mostrara ese conocimiento y esa erudición, porque sería una persona que de pronto estaría alardeando de ese conocimiento y esa erudición. Entonces podemos descartar la A, porque no es la intencionalidad del autor frente a la redacción de este documento. B. Enseñar al lector la importancia de la lectura. Es posible porque en la medida en que nosotros no sepamos quiénes son esos grandes autores a los que le hace referencia, pues de alguna manera va a generar al lector ese tipo de enseñanza frente a los mismos. Podemos dejarla y tenerla en el tintero mientras el tanto. C. Revelar lo literario como un don del universo. D. Señalar a los autores que hay que leer y conocer. La D también la podemos descartar porque no son los únicos autores que hay que leer y que conocer. Hay otra serie de autores dentro de los diferentes campos de las humanidades que son realmente igual de válidos, o quizás algunos más importantes que los señalados por Borges, para leer y tener un conocimiento de ellos, por lo que también podríamos descartar la D. Nos quedarían las opciones B y C. Señalarle al lector la importancia de la lectura es clave la lectura, o revelar lo literario como un don del universo. Fijémonos que en el documento, ¿cuál es la intención de Borges en este?
Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. Esta es la introducción del documento. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas. Esto es lo que él busca, dar gracias. Gracias ¿por qué? Por la razón, por el rostro de Elena, por el amor que nos deja verle el rostro a los otros como nos ve la divinidad, por el firme diamante, por el álgebra, por Schopenhauer, por el fulgor, por la noche, por el valor, por la patria, por Whitman y Francisco de Asís, por el hecho de que el poema es inagotable. Está agradeciendo por un sinfín de elementos, por lo que podemos decir que ese trabajo literario no es nada más que un don del universo, es algo por lo que hay que agradecer. Nuestra opción correcta va a ser la C. 31. Según el sentido global del texto, la preposición por se usa para expresar a. El modo de ejecutar algo. B. La sustitución de alguien o de algo. C. Un precio o cuantía. D. Algo en favor de alguien o algo. El modo de ejecutar algo, no. Recuerden que esa preposición por, como mencionábamos en la pregunta anteriormente planteada, no tiene otra intencionalidad que agradecer por algo. O sea que no está diciendo el modo de ejecutar algo, no está diciendo que por este medio se hace tal cosa. La sustitución de alguien o de algo en ningún momento está sustituyendo. Recuerden que está agradeciendo por un sinfín de dones que nos da el universo. Un precio o cuantía, no tenemos un precio o una cuantía dentro del desarrollo del texto, pero sí tenemos algo en favor de alguien o de algo, porque está agradeciendo por esos dones, es decir, por algo en favor. Nuestra respuesta correcta va a ser la D. Número 32. Las ideas en el texto anterior se organizan de a manera de A. Definiciones, B. Explicaciones, C. Justificaciones, D. Enumeraciones. Las ideas son los diferentes por que nos está dando, eso es por en agradecimiento, por lo que no está definiendo. Está explicando, posiblemente en algunos de los casos está explicando, pero no en todos. Está justificando, no hay ninguna justificación frente a nada. No hay nada más, nuevamente repetimos, que unos agradecimientos a los dones del universo. Y esos agradecimientos los está organizando como enumeraciones. Recuerden cómo utiliza ese recurso el autor. Por el pan, por la espada, por el mar, por el oro. Bien podríamos nosotros reemplazar ese por números. Y de esa manera hacer una enumeración de esos diferentes dones. La última pregunta de este texto tiene que ver con lo siguiente. En el texto se tiene la intención de A. Recompensar, B. Agradecer, C. Suplicar, D. Convencer. Lo hemos repetido, hemos sido insistentes frente a esa intención del autor, por lo que podemos determinar de manera sencilla y muy fácilmente que no hay una intención diferente a la de agradecer esos dones, nuevamente repito, que nos brinda el universo.